Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto pues de esta su emisora, Buscuenti Radio, donde estás no es el final. Hoy es, bueno, yo creo que es la fecha esperada, la fecha que estábamos tanto promocionando, ya el día se ha llegado de esta maratón matrimonial, con invitados muy especiales, con invitados que conocen realmente de estos temas y que nos van a enriquecer completamente en este día. Así es que bueno, no vamos más allá, no vamos a tanto preámbulo, sino que vamos a lo que es al grano. Y bueno, Angélica, ¿por qué nos presentas tu invitado? Buenos días, bienvenida. Hola Jorge, muy buenos días. Muchas gracias es un privilegio, es un honor estar en esta plataforma, en Busco en Ti, donde estás no es el final. Y bueno, pues el día de hoy a todos, pues todos nuestros amigos, ¿verdad? Quienes están conectando, pues siéntete bienvenido. Recuerda que para nosotros eres muy importante. Estamos convencidos de que tu vida tiene un propósito y bueno, pues hoy en Sembrando Palabras de Vida también, ¿verdad? Unidos a este maratón de matrimonios, pues hemos invitado a una persona muy especial, muy querida y muy en lo personal, porque es un gran amigo, hermano en Cristo ya por algunos años, ¿verdad? Su nombre es Juan Roberto Jiménez García. Él ya tiene mucha experiencia, aparte bueno, su familia tan hermosa con la cual también conozco, su linda esposa, Rocío, sus hijos, también he tenido el privilegio de estar con ellos. Bueno, pues él tiene 15 años en el área de matrimonios, sirviendo en la congregación Amistad Cristiana Ciudad de México. Además, también es profesor en el Instituto Bíblico Cristo para las Naciones, México. Y bueno, pues no quiero tomar más tiempo. Él también tiene 5 hijos y 2 nietos. Qué gran bendición, ¿verdad? Y bueno, pues él está con nosotros, así es de que dejo este espacio al doctor Roberto Jiménez. Bienvenido. Muchas gracias, Angélica. Jorge, les estoy agradecido y seguro de que este es un tiempo especial que Dios ha permitido para dejar fundamentos que el día de hoy en nuestros radioescuchas sean de gran utilidad y sobre todo recordar el propósito. Ahorita hablando del propósito individual, también tenemos en la palabra establecido el propósito de las familias. Y me da mucho gusto poder contactarme con ustedes que están en casa, en el trabajo, en la oficina, en donde quiera que se encuentren y han sintonizado este tiempo. Quiero volver a empezar con el título, La familia. Es un entrañable legado de Dios. Ahora hay tantas maneras de abordar la verdad. La palabra es muy clara que los deseos de este mundo, los deseos de los ojos y la vanagloria están influenciadas y entonces hay reportes actualizados que señalan que el comportamiento de los hogares está experimentando cambios en la mayoría de los países del mundo. Sabemos que es una estrategia de engaño el desviar el fundamento de que tiene la familia. Señalan, ¿verdad?, los escritores, los sociólogos, que hay una cada vez menor importancia en el mundo acerca del matrimonio, el retraso en la edad de la concepción de los hijos, es decir, ahora se embarazan mucho más allá de los 30, 35 años e incluso muchos matrimonios eligen la opción de no tener hijos. Y estas son tendencias comunes en el mundo, influenciados tanto por el entorno, la cultura, los momentos actuales que han hecho tanto énfasis en este asunto humanista de que el hombre es el centro de su propia vida y el eje de todo lo que ha de hacer. Algunos ejemplos, ¿verdad?, del contexto mundial. Japón crece el número de personas que alargan su estancia en el núcleo familiar original, es decir, salen de ella para hacer sus propias familias
arriba de los 30, 35 años. En Estados Unidos ha habido una creciente disminución de matrimonios y el número de hijos en ellos. En Colombia particularmente, y este es un trabajo de Nadia Hernández, una reportera estudiosa y con un trabajo muy minucioso acerca de la familia, en Colombia señala que en los hogares en 1967 se componían casi por 7 miembros. Actualmente, o sea, 2021, un poco más de 3. Es evidente, las familias se han hecho más pequeñas. En Europa, el 71% de los hogares son casados y con un hijo. El primer lugar en Europa de casados lo tiene Chipre, curiosamente, el 83.9% de las familias son con matrimonios casados. El último lugar es Estonia con el 52.5%. Esto de un reporte de la Eurostat del 2015. En los países nórdicos, dice que hay datos curiosos, ¿verdad? Aparecen en los primeros lugares del ranking de la felicidad, o como este tiempo cataloga la felicidad. Y es que tanto la estabilidad económica, las políticas sociales de estos países, pero sobre todo el establecimiento del hogar como el centro, como el núcleo de estas relaciones. Parte por sus condiciones meteorológicas. Ya ven que allá los fríos son serios hasta de no salir. Pero entonces ellos han hecho que el hogar sea el núcleo social donde se reúnen no solo las familias, sino también los amigos. Y eso le ha dado un componente muy especial. Fíjense, muchos de ellos conocerán la verdad, otros simplemente por esta condición social que tienen, han fomentado el tema familiar. Imagínense que en Chipre el 84% de las familias son biparentales, ¿no? Con los 2 esposos. Entonces, esto es muy interesante, pero este es el contexto, vamos a decirlo, mundial. Pero ¿qué dice la palabra? Porque Dios es eterno, Dios está antes, en la eternidad pasada y en la eternidad futura. Así que Él que ha establecido, Él cómo lo diseñó desde el principio, lo confirmó a Abraham en esa promesa que le hace de bendecir a todas las familias de la tierra, y hoy día, para todos aquellos que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor, ¿qué dice Dios? Desde el principio de la creación, imagínense, en el 6º día, después de poner la creación, pone a una familia para gobernarla, para administrarla. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Él establece en todo este contexto universal y podremos pensar que las cosas han cambiado. Probablemente el entorno, pero la naturaleza sigue saliendo el sol todos los días y la luna todas las noches. Sigue habiendo naturaleza, mares, etcétera. Si bien el hombre los ha hecho un uso no prudente y no sabio de los mismos y por eso tenemos una serie de dificultades. Pero Dios establece desde el principio una familia. Luego viene la caída y entonces Adán y Eva toman un rumbo que no era el diseño original, si bien se apegan al tema familiar. Siguen con su descendencia a través, se sigue poblando la tierra a través del modelo de Dios. El modelo de Dios sigue siendo un hombre y una mujer y descendencia. Y ahí podrán decirme lo que quieran y los estudios que tengan a la mano y disponibles, pero sigue siendo la manera la que Dios diseñó de establecer familias y de establecer el progreso de las naciones a través del desarrollo de las personas. Pero después de la caída del hombre, Dios vuelve a elegir otro hombre y selecciona a Abraham y lo saca de su parentela y de su ciudad. Un hombre inconverso, ¿eh? No vayan a creer él. A partir de él establece la nación y el pueblo judío, un pueblo apartado para él. Y lo establece así simplemente para que fuera el conducto, porque desde el principio, vamos a leer ahorita la palabra, la intención de Dios es alcanzar a todas las naciones de este globo terráqueo. Pero elige este pueblo para que fuera el conducto de mostrar quién es Él y cómo es Él y cómo ha diseñado o cómo era el propósito de las familias y de sus relaciones en Él. Y entonces podemos leer en Génesis 28:14, fíjense cómo es tan claro Dios. Dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra
y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. No sé si usted lo habrá notado, pero a mí me saltó hace algunos años que Dios desde el principio, a pesar de que elige un pueblo, pero no lo elige solo para quedarse en ese pueblo, sino para que fuera el transmisor de esta herencia y de este diseño para todas las naciones. Y dice que iban a crecer y se iban a tener familia y iban a llegar a todos los lugares de esta tierra, tal como hoy sucede. La familia es una entidad que está en todas las latitudes de este globo terráqueo. Así que así lo dijo Dios. Y todavía le dice, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y simiente se refiere a esta semilla para donde Él establece la manera en que la población iba a crecer. Eso en aquel entonces, pero ahora uno preguntaría, bueno, y para hoy, ¿qué Dios ha dicho? Y ahora también todos aquellos que hemos confesado, vuelvo a repetir, el señorío de nuestro Señor Jesucristo, Él establece en Efesios 2:19, dice así, así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, fíjense cómo la historia del hombre está determinada por Dios y dice, empieza con un hombre y una mujer, una familia, establece el modelo familiar. Toma a un hombre para que a través de su familia, todas las familias de la tierra sean benditas. Y hoy día, a través de la venida de nuestro Señor Jesucristo, vuelve a confirmar y dice, ahora son familia de Dios. Nuestro Padre que está en los cielos, regresaremos a Él. Así que la familia bajo el diseño y el establecimiento de Dios es para la eternidad. No es para un momento determinado ni de la cultura, ni de los tiempos, ni de lo que socialmente vivimos, sino que Él estableció su diseño. Y entonces hoy todos tenemos esa disyuntiva, casi para quienes no ha sido tan claro, les recuerdo, solo hay dos reinos en esta tierra, el del engañador y el rey de reyes y el señor de señores, el de Dios, solo hay dos. Y entonces siempre hay estos momentos y estas condiciones de contraposición, porque el engañador siempre quiere distraernos para evitar que cumplamos el propósito que Dios tiene para nosotros y particularmente la familia. Entonces podemos ahora considerar esta diferencia tan radical, ¿verdad? ¿Qué dice el mundo? ¿Cómo define la familia? Pues dice que es el conjunto de ascendientes, descendientes y demás personas relacionadas entre sí por un parentesco de sangre o legal, moral, establecido por la sociedad. Las ciencias sociales, incluso el día de hoy, usted puede, con tanto acceso a la información, alguna fidedigna, otra bastante deteriorada, establecen 8 modelos de familia y les llaman así modelos familiares actuales. Así dice el mundo, acuérdense, estamos contrastando lo que dice el mundo y lo que dice Dios. Entonces dice que hay la familia nuclear y parental, papás e hijos. Hay la familia monoparental, es decir, solo uno de los padres y los hijos. También hay la adoptiva, la que a través de la adopción toma hijos bajo su tutela. O la de sin hijos, familias sin hijos, hasta comercialmente les han puesto no kid, no pay. Es decir, no hay niños y no hay pago correspondiente por todo lo que ellos demandan. También ha habido, o ahora la clasifican como familias de padres separados, donde ambos siguen manteniendo una relación con los hijos, pero viven de manera separada. Las familias compuestas, que sobre todo en provincias, pues estoy seguro que hay en Colombia se da, tengo amigos colombianos que así lo he podido constatar, o como la mía, en donde en un tiempo en el campo de donde eran mis abuelos, podían llegar en una misma casa, en un mismo hogar a vivir los padres de la familia nuclear y luego un hijo casado, más sus hijos, etcétera. Hoy la Ciudad de México todavía tiene de eso, tan es así que los abuelitos llevan a los nietos a la escuela, ¿no? Así que estas familias compuestas, ¿verdad? También están las homoparentales, así las han denominado esta sociedad. Acuérdense, la palabra dice que en estos tiempos a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno, así que pues, le han puesto. Y otras familias que les han llamado extensas,
que componen es muy parecida a la de las compuestas, pero con elementos hasta de gente que recibe otras familias ahora con este entorno en el que se da mucho que poblaciones enteras pasen de un país a otro, ¿no? Pero ¿qué dice Dios? ¿Cómo lo estableció Dios aquí a partir de Cristo en este tiempo y hasta que Cristo venga y luego cuando estemos con Él en la eternidad? Efesios 3:15 dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. De quien toma nombre. O sea, no es como les queramos poner, ¿eh? Seguro estoy que ustedes han escuchado de esta denominación de origen, ¿no? Y entonces es que el grano fue de América y el café fue de Asia y el agave es de Guadalajara, todas esas cosas. Y lo que quiere decir esta descripción que hacen es que el origen no se puede cambiar. No importa lo que se diga, no importa cómo lo manejen, el origen no se puede cambiar. Pues la denominación de origen de la familia es de Dios. Así que subráyelo si usted tiene alguna duda a veces cuando escucha y lo bombardean tantos conceptos actuales, póngale ahí, denominación de origen, mi familia. ¿De quién toma nombre? De Dios, en los cielos y en la tierra. Así que no solo los de aquí, también los de allá y cuando estemos con Él. Esta es una verdad contundente, es un principio de nuestras familias. ¿Por qué necesitamos conocerlo? Porque es clara la palabra. La verdad nos hace libres. Y la verdad la podemos contrastar y evidenciar contra la mentira. Y entonces no seremos engañados ni llevados por cualquier viento de doctrina. Entonces la familia nace desde el corazón de Dios. Es del corazón de Dios de donde parte. No se le ocurrió a los abogados, no se le ocurrió a alguna nación, no se le ocurrió a un líder famoso que usted conozca. A ninguno de ellos se le ocurrió la familia. La denominación de origen la hizo Dios. Dios estableció en los cielos y en la tierra. Y entonces, con respecto al título, ¿por qué le pusimos así? Porque son características que Dios puso en la familia. Primera característica, entrañable. ¿Qué quiere decir entrañable? ¿Qué quiere decir? Que inspira un profundo afecto. Dios está interesado en su familia, en tu familia y en la mía. Porque quiere que transcurra bajo su modelo, donde hay bendición. Y aquí estamos precisamente cuando Él dice en Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, es decir, administren, sean mayordomos. Dios ha hecho la familia y la estableció desde el principio con una bendición. ¿Qué es una bendición? Es todo el poder y el favor de Dios para lograr el cometido que Él tiene, para que se cumpla el propósito. Cuando usted y yo, cuando tú y yo vivimos bajo el diseño y el modelo de Dios, se derraman esas bendiciones. Y entonces empieza un lugar que extrañamos, un lugar en el que queremos estar, un lugar en el que hay el desarrollo y el potencial de todos se puede expresar. ¿Qué significa que sea un legado? Esto es algo material o inmaterial que se deja testamentado, o sea, está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Usted lo puede leer y ahí es nuestra herencia. Y se transmite de padres a hijos y de generación en generación. Fíjense, el Evangelio es un asunto de paternidad. Viene del padre para sus hijos y tiene que pasar de nosotros los padres a nuestros hijos, con todo lo que ello implica. Así que piense, medite, tome esta verdad de la palabra y haga la suya. Pídale al Señor que le revele claramente cómo la puede empezar a vivir a partir de conocer estas verdades. En Génesis 26:4, fíjense cómo dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Nuevamente, un legado, una herencia a través de la descendencia. No es por definición de la lengua española. La descendencia la estableció en un diseño Dios y sigue siendo de la misma manera. Con toda la información que te pueda llegar de la filosofía de género, el desarrollo de la familia sigue siendo bajo el modelo que Dios estableció.
Y de trascendencia. La trascendencia significa que va más allá de los límites que humanamente podemos tener cada uno de los individuos y de una forma que va más allá de lo que nos pareciera posible. En Gálatas 3:8 dice así, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a usted y a mí, a ti y a mí que no nacimos judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Estamos incluidos. Por si usted tenía duda, no, es que yo no nací judío, ni me he judaizado, ni necesita hacerlo. Aquí dice que sabiendo que nosotros íbamos a recibir de parte de Cristo el evangelio de las buenas nuevas, ahora estamos incluidos. Ahora es para nosotros, ahora es suyo y mío. Esta trascendencia, este legado de parte de Dios. ¿Y para qué está? Pues para que vivamos en plenitud en el diseño de Dios. Hay tantos escritos acerca de la felicidad, pero la felicidad es un momentito, es un instante y se disipa. Pero la plenitud es permanente. El gozo es permanente porque es un fruto del espíritu, no de las circunstancias. La felicidad sí. Entonces, nuestras familias tienen 3 bendiciones de parte de Dios. La primera es multiplicar los talentos que Dios nos ha dado, las capacidades, desarrollarnos con nuestro máximo potencial, multiplicarnos, tener hijos. Con frecuencia, cuando tenemos un proceso de prematrimonial, pues una de las primeras es decirle, oye, Dios diseñó la familia para que tuviera descendencia. Sí es cierto, hoy lo que decimos una tendencia es porque sobre todo piensan en estudiar una carrera, ahora hasta una maestría, y entonces hay jovencitas que vienen casándose después de la maestría y después de que en su propia opinión decidieron viajar, etcétera, y entonces luego viene el matrimonio. Y claro que empiezan la maternidad por ahí de los 38, 40, 42. En medicina hoy se establece a partir de los 35 que es un embarazo de alto riesgo. Así dicen los médicos. Claro que cuando es bajo el propósito de Dios, pues ya vimos Sara a los 90, entonces pues no hay ningún impedimento para lo que Dios ha diseñado. Y fíjense cómo dice Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. ¡Wow! No es en nuestras capacidades, no es en nuestra buena inteligencia, que sí se tiene que usar, que sí tenemos que ser buenos mayordomos del tiempo, de los recursos, de todo lo que Dios ha puesto en nuestra casa, en nuestra familia. Pero no es por nuestras capacidades, es por su gracia. Si acudimos a Él, dice que hoy tenemos acceso directo al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Yo sé, algunos papás me dirán, no sabes, es que el hijito que me tocó, no te tocó. Los hijos son como un libro en blanco y escribimos en sus corazones, y escribimos hasta sin darnos cuenta, porque dice la palabra que instruye al niño en su camino y de grande no se apartará de él. Así que todo lo escribimos. Así que papás, cuando ven en el niño una actitud en la niña, pregúntense qué han estado escribiendo en ese libro, porque Dios nos lo entregó blanquito. Y también hay que escribir ahí lo que Dios nos ha mostrado. Así que de su plenitud recibimos todos. ¿Cuáles serían los pasos, vamos a decir así? Porque ahora se usa mucho, racionalmente. Dime por dónde empiezo, ¿no? El primero es dejar los modelos de este mundo y su cultura. No se etiqueten, por favor. No sean monoparentales, homoparentales, compuestos, mixtos. Son una familia conforme al corazón de Dios. Díganselo a sus hijos. Enamórenlos de ese diseño de Dios, que anhelen, una vez que crecen, que se están desarrollando, que anhelen formar una familia conforme al diseño de Dios. Pero necesitamos desprendernos, dejar a un lado, y cuando nuestros hijos vienen y ahora que tienen tanta información y obviamente se relacionan con tantos, pues hay que poner verdades en los corazones de nuestros hijos. Eso es lo primero que tenemos que hacer, separarnos de ese modelo. Pero luego hay que colaborar con Dios para que nuestra casa sea un lugar de bendición, un lugar seguro, un lugar en el que el esposo quiera regresar y la esposa esté lista para cuando él regrese. Un lugar donde nuestros hijos se sientan
maravillados, volver a jugar con ellos, volver a sentir su corazón, volver a estar cerca del desarrollo de cada uno de ellos como persona, con todos los talentos y dones que Dios les ha dado. En Primera de Pedro dice 3:8, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Aquí tenemos todos los verbos para empezar, todas las acciones. Primero, en armonía. La única manera de lograr armonía, un psiquiatra muy famoso mexicano escribió un libro del hombre maduro. Y él dice que la madurez se alcanza con 3 elementos: armonía con Dios, armonía con uno mismo y armonía con los demás. Pero ¿qué dice la palabra? El segundo mandamiento, semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el primero es amarás a Dios. Entonces, primero armonía con Dios. Luego, como tengo que amar como a mí mismo, es a mí mismo y a mis semejantes. Y el primer semejante que tenemos quienes estamos casados, tu esposa, tu esposo, el más cercano. Que seamos en armonía, que compartamos penas y alegrías, los sinsabores, las derrotas y las victorias, entendiendo que esto es circunstancial, que es una breve tribulación comparado con el enorme peso de gloria que nos va a dar y que nos da el Señor desde aquí. Así que tengamos esa consideración. Practiquen el amor fraternal, no el amor emocional, fíjense, porque el amor emocional o este afecto emocional, pues a veces si te lo mereces o si no te lo mereces. Dios no es así. Aunque no me lo merecía, Jesucristo fue a la cruz y murió por mí para liberarme de ese hombre anterior. Entonces, el amor fraternal, este amor que Dios ha puesto en nuestro corazón, para que lo compartamos, aceptando a los otros. Sean compasivos, compasión. Disfrútense con pasión, anhelen estar juntos, anhelen compartirse sus pensamientos, sus ideas, sus propósitos, sus retos, ¿no? Qué precioso momento de orar con nuestros hijos porque van a terminar la primaria, porque tienen un examen, porque ya pasaron a la secundaria, porque van a elegir una carrera, porque están pensando en elegir una relación con un joven, con una joven y el matrimonio, ¿verdad? Y luego sus hijos y la familia, etcétera. Que en cada una de esas etapas Dios sea el eje central de nuestras relaciones y humildad. Humildad quiere decir poner al otro antes que nosotros. Es tan sencillo, de verdad, Dios es muy sencillo, da instrucciones así como de parvulitos, de bolitas y palitos. Y si las seguimos, tenemos resultados extraordinarios, con una trascendencia generacional. Porque Dios es de generaciones y desde su corazón ha establecido la familia. Salmo 33:11 dice, el consejo del Señor permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. En otra versión dice, el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Tenemos esta responsabilidad delante de Dios, de establecer en la tierra el modelo. Por eso nos dio inteligencia, capacidades, raciocinio, emociones, todos esos componentes, espíritu, alma y cuerpo que tenemos en nosotros, Dios los puso ahí para ejercitarlos, para ejercerlos, con libre albedrío, por supuesto. El compromiso es desarrollar familias conforme al corazón y a la intención de Dios y bajo su propósito, para que administremos en esta tierra, que ese sea nuestro empeño diario. Miren, hasta el conocimiento secular dice, familias fuertes hacen sociedades fuertes y sociedades fuertes establecen naciones fuertes. Es el principio de la solución de los problemas de esta tierra, ¿eh? Una familia conforme al corazón de Dios. El llamado no solo es para personal que hizo Dios a cada uno de los que estamos escuchando esta palabra, sino para nuestra familia. Que esa sea a partir de hoy una oración diaria de gratitud a Dios y de reconocimiento de que tiene un propósito para nuestras familias. El anhelo del corazón del Padre es que vivamos bajo su diseño. Así que la invitación es, trabajemos para familias conforme a su corazón.
Espero que esta datos y dejaré seguramente mi correo o alguna, si tienen posteriormente interés en comunicarse, con todo gusto, bibliografía, etcétera. La principal es la Biblia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Roberto Jiménez. Tengo una pregunta, quiero hacer una pregunta. Y bueno, si vamos a lo que es la palabra legado, nos dicen que realmente esa palabra legado es tradiciones, ideas, mandatos que se transmiten de una generación a la siguiente. Si ese es el punto, ¿dónde quedó entonces esa pérdida de ese legado del matrimonio? ¿Dónde se perdió? ¿Dónde quedó? ¿Dónde fallamos nosotros que no estamos transmitiendo ese legado correctamente a los que nos siguen a nosotros, doctor Roberto Jiménez? Uh-huh. Fíjense, nos hemos dejado influenciar, como dice la palabra, por la levadura de este mundo. Y poca levadura leuda toda la masa. Es decir, ideas de este mundo. El engañador sigue siendo así de sutil. ¿Se acuerdan cómo le dijo a Eva? Dice que le pareció agradable a sus ojos y digno de tomarlo. Hoy sigue poniendo, sobre todo el engañador a través del humanismo, muchas cosas. ¿Qué pone? Que en primer lugar es el individuo. Y entonces todo debe conformarse de acuerdo a mi opinión, porque las democracias son que todos voten como si fuera de votación, como si la eternidad le fuéramos a decir a Dios, pues votamos porque no regresemos a ti, Señor, eso no va a suceder. Todos daremos cuenta de toda palabra y de todo acto que hayamos ejercido. Es decir, dejamos entrar elementos de la cultura de esta sociedad y perdemos el enfoque sustancial de lo que Dios intencionó, de lo que Dios estableció. Por eso la verdad es la que nos hace libre. Vivimos en un modelo engañado. Hay un libro que se llama El hombre frente al espejo, que recomiendo mucho. El autor dice y pone un concepto que se llama la carrera de ratas. ¿Qué es la carrera de ratas? Es este deseo de tener un coche más grande, uno más nuevo, uno más importante. Una casa, dos casas, una en la playa, una. Y entonces nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras capacidades y nuestras energías las usamos para lo que este mundo ha puesto enfrente de nosotros. Y perdemos lo más importante, que es lo que Dios puso para nosotros, que es la familia. Angélica, no sé si tiene alguna pregunta. Bueno, pues más que preguntas, pues agregar un comentario respecto a que lo que los padres escriben, ¿verdad?, en el corazón de los hijos. O sea, la sociedad pues necesita precisamente eso de lo que hablaba, ese amor entrañable que solamente en los padres, en la familia, ¿verdad?, lo podemos encontrar. Es esa parte que trasciende de generación en generación. Por eso es tan importante conocer la verdad, para que podamos ir formando esas familias que se necesitan, como comenta el doctor, pues con poquito de engaño, la levadura o con poquita levadura crece. Entonces es necesario, ¿verdad?, que en nuestra familia, como padres, como matrimonio, como hombre, hombre y mujer que creó Dios, pues sea ese ejemplo también para los hijos en el matrimonio. Independientemente a veces de lo que vivimos propiamente. En mi caso, por ejemplo, pues no tuve a papá y mamá juntos, tuve solamente a mi papá. Pero sin embargo, pues él en su entendimiento, porque él ya conoció a nuestro Señor Jesucristo ya grande, pero él aún sin conocerlo tenía muy firme la parte del matrimonio, ¿verdad? De esa formación y esa descendencia para hijos, para Dios, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, doctor Roberto, tenemos un mensaje acá, nos dicen, bueno, tremendo mensaje, gracias, claro y contundente. Hay una pregunta también, nos dicen, ¿cómo podemos proteger este legado para que no se pierda? Esa es una pregunta muy interesante y muy clara, como señala Dios. Fíjense, Dios dice, mi embrión vieron tus ojos y formó todo sus órganos, todo hasta lo que había de venir. Hoy los estudiosos han encontrado que nuestros bebés en el útero
ya entienden, ya escuchan, ya perciben. De hecho, desde bebés entienden. No articulan para contestarnos, pero entienden. Entonces, señores, señoras, desde que sabemos que estamos embarazados, hay que hablar y darles una palabra de lo que dice Dios de ellos. Cuéntales lo que dice Dios de ellos. Para eso hay que ir a la Escritura, para decirles lo que dice de ellos. Y entonces ellos, en su espíritu, van a conocer la verdad. Y no va a permitir esa verdad ser cambiada por obscuridad de esta tierra, a pesar de que vayan a una escuela secular. Pero necesitamos en la casa instruir al niño en el camino y decirle que hay. Cuando se enfrenta a mi papá, ¿por qué en mi salón hay varios niños que su papá vive en un lado y su mamá vive en otro? Sí, hijo, así no lo diseñó Dios. Dios lo diseñó como tú lo vives aquí. Ahora, hay circunstancias en las que un papá, una mamá, como decía Angie, vive solo. ¿Qué le puede decir a ese hijo? Hijo, somos una familia en Cristo. Aquí la cabeza es Cristo. Todos los demás somos parte de esa familia, porque dice que quien toma nombre en los cielos y en la tierra, toda familia. Sembrar de verdad en los niños la palabra tiene un valor enorme, trascendente. Ese es el legado. Que tengamos el devocional con nuestros hijos, que tengan sus historias bíblicas. Mire, antes de que vean a Walt Disney, de veras, ténganle sus libros de las historias de los personajes bíblicos. Instrúyanlo en el camino de él, así dice la palabra. Tengan un ambiente donde hay gratitud a Dios. Tienen un nuevo carrito, denle gracias a Dios. Tienen comida, denle gracias a Dios. Que nuestros hijos perciban que Dios tiene el lugar más importante en el corazón nuestro como padres. Cuando los disciplinemos, ¿por qué los disciplinamos? Porque te amamos, hijo. Porque dice Dios que cuando algo sale de la necedad que está en tu corazón, hay que tener disciplina. ¿Para qué? Para que regreses al camino correcto. Y no es un tema mío, es un tema de administración. Dios te trajo a esta casa. Dios dice que te discipline. Obviamente, no hacerlo con ira, no dañarlos. Hay quien en la corrección los exhibe, los avergüenza. Dios nunca es así. Yo les preguntaría a cada uno, ¿cómo te ha llamado la atención Dios? Por lo menos a mí siempre ha sido en lo individual, en mi tiempo de lectura, en mi tiempo de oración. Ahí Dios me dice, por ahí no, ese no es el sitio ni el lugar. Entonces nuestros hijos, démosle desde el vientre palabra, lo que dice Dios, digámosle lo que dice Dios de ellos. Un día uno de mis hijos dijo, bueno, pues quiero estudiar una carrera. Dije, muy bien, hijo, hay que ponerlo en manos de Dios. Porque si Dios lo pone en tu corazón, yo no tengo los recursos, pero Él te puede mandar a la mejor universidad de este mundo, Él. Y le vas a vivir eternamente agradecido a Él. Porque no fue con los recursos de tu papá o de tu mamá. Fue por la gracia de Dios. Cuando todos en casa ponemos nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, estamos protegiendo ese legado. También nuestros hijos tienen que llegar a un momento en que hagan una decisión personal por el señorío de Cristo. Todos tienen que llegar a ese. Así que si usted no sabe si su hijito lo hizo, un día pregúntele, oye hijito, la edad que tenga, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Ahí está el ejemplo de Samuel. Samuel, fíjense, lo destetan, o sea, la mamá lo tiene. En aquel entonces, pónganle que lo amamantaron 3 años. Quiere decir que cumplió 3 años y lo llevaron al templo. Y a partir de ahí, y luego Samuel escucha la voz de Dios, no la reconocía hasta que su maestro le dice la siguiente vez, dile, aquí estoy. Y a partir de esa edad, él desarrolla su comunión con Dios. Y hasta que muere Samuel, no deja de escuchar la voz de Dios. Nuestros hijos necesitan escuchar la voz de Dios. Primero es a través nuestro, hasta que ellos desarrollan una relación personal y la pueden desarrollar muy pequeñitos. He escuchado bebés niños de 3, 4 años que dicen, yo me voy a ir a las misiones. No lo tomemos a la ligera. Si Dios lo puso en su corazón, bueno, ¿yo qué les puedo decir? Tengo una hija que Dios llamó a las misiones y ahora vive en Asia, porque Dios la llamó ahí, pero lo supo
8 o 9 años, ¿eh? Y empezó a orar y todo el proceso que Dios vive. Pero ¿qué tenemos que hacer los papás? Que nuestros hijos, fíjense, conozcan la voluntad de Dios y la vivan. Eso es el éxito. El éxito es conocer el propósito de Dios para nuestras vidas familiares y vivirlas. Todos los componentes y cada uno de los integrantes de la familia. Bueno, les leo unos comentarios que tenemos acá en Facebook. Dice, necesitamos volvernos al principio, los fundamentos de la voluntad de Dios. Alguien más nos dice, hoy se echaron muy bien los fundamentos para seguir hablando de la familia. Yo creo que sí, es un tema muy importante porque día a día se ha ido desdibujando más, se ha ido desdibujando este patrón de lo que es familia. Y yo creo que nosotros hemos colaborado indirectamente, individualmente colaboramos para que esto se esté abriendo, para que este patrón se esté dibujando. Entonces yo creo que, como decía alguien también, tenemos que mantener esa idea de familia para poder conservar ese legado, poder transmitir correctamente ese mensaje que el Padre nos instituyó. Y de hecho lo estamos borrando nosotros sin querer porque nos estamos guiando, creo que más por la verdad, por la realidad que nos están mostrando allá afuera. Bueno, doctor Jiménez, doctor Roberto Jiménez, agradecido con usted por este tema. Yo creo que fue muy, muy interesante. Nos abrió realmente muchas expectativas y como dice un oyente, realmente, pues se crearon los fundamentos para seguir hablando de estos temas. Este tema es grandísimo y sobre todo es una base fundamental. Somos parte de ese núcleo divino. Así es que muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Angélica, infinitas gracias. Realmente un invitado súper especial que yo creo que esto es lo que tenemos que ir enfocando cada día a día y que sea mucho más profundo. Doctor Roberto Jiménez, despidamos del programa. Muchísimas gracias. Mi último consejo, empiece hoy. Empiece hoy. Hoy es nueva la misericordia de Dios. Empiece hoy. Así que olvidando lo que quedó atrás y poniendo la mirada al frente, como decía Pablo, empiece hoy. Construye una familia conforme al corazón de Dios. Buen día. Bueno, muchas gracias para todos. Gracias, Angélica. Gracias, doctor Roberto Jiménez. Y bueno, nos esperamos para nuestro siguiente segmento. 2 minuticos estaremos nuevamente con ustedes. Ok, feliz día.